Hola, mi nombre es y estudio la carrera de Sociología, modalidad SUAYED en la UNAM. En este video abordaré temas importantes como problemáticas sociales, la ciencia, la relación con sus disciplinas y la imaginación sociológica. Como primer punto, es necesario establecer qué explican las ciencias sociales. Según Elster John, dice que las ciencias sociales, como otras ciencias empíricas, tratan de explicar dos clases de fenómenos: acontecimientos y hechos. ¿Qué son los hechos y los acontecimientos? Retomando al autor anterior, un hecho es una instantánea temporal de una corriente de acontecimientos o una serie de tales instantáneas. En las ciencias sociales, los acontecimientos elementales son las acciones humanas individuales, incluidos los actos mentales como la formación de la creencia. Explicar un acontecimiento es dar un relato de por qué sucedió. Como segundo punto, es necesario preguntarnos ¿cómo surge la ciencia? Según Burke Edmund menciona lo siguiente: sabemos que la ciencia no surge de la ingenuidad, del momento o de la intuición crítica, sino de una determinada coyuntura social e intelectual. Derivado de lo anterior, existen dos factores importantes en la institucionalización académica en las ciencias sociales, a las cuales yo considero que es tanto la historia como la política. Es así que el condicionamiento histórico-social de la ciencia se establece mediante prácticas e influencias tanto históricas, políticas, sociales y o culturales dentro del ámbito de la ciencia. Lo anterior lo robustezco con los hechos que están sucediendo no solo en el interior del desarrollo de la misma práctica de la disciplina, sino que además de los acontecimientos externos de la misma. Es importante situarnos en el periodo, el momento de la historia, a su vez como los hechos sociales que estén presentando o atravesando dicho lugar o lugar situado. El tipo de política y o líderes que se encuentran en ese momento y además estén influenciando y o determinando ciertos condicionamientos para la ciencia, ya que lo anterior permea en los métodos, en las metodologías, en el desarrollo, en la práctica, en la investigación y, pues obviamente en la ciencia. Algo que puedo correlacionar es el caso de las disciplinas, las cuales también a mi punto de vista sufren este tipo o atraviesan este tipo de condicionamientos históricos sociales. Retomando lo que dice Burke, menciono lo siguiente: todas las disciplinas, en algún sentido, generan un discurso dominante y son frutos de contextos intelectuales determinados. De igual manera, se hallan ubicadas dentro del espectro político de su tiempo. Por otro lado, una de las crisis que veo en mi municipio, que es Salamanca, Guanajuato, son las personas en situación de indigencia. Relacionándolo con el tema anterior y la realidad social que está atravesando esta problemática y la investigación que he hecho sobre el tema, las disciplinas que han estudiado este fenómeno dentro de mi municipio han sido nulas. Es decir, que es un sector que además de ser vulnerado, ha sido invisibilizado, por lo cual sus aportes a este sector de la población han sido escasas y nulas. Relacionando lo anterior con las lecturas de Burke Edmund y Elster John, lo aterrizo desde el punto de vista de los hechos sociales que están sucediendo en mi municipio. Es decir, las problemáticas sociales también se institucionalizan y están influenciadas sus soluciones o políticas públicas por los acontecimientos sociales e incluso culturales que estén sucediendo en ese momento. Es decir, también se ven atravesados por condicionamientos históricos sociales de la ciencia. Esta situación no es un acontecimiento, sino un hecho social, debido a su continuidad con el tiempo. Además de que se encuentran en un estado de vulneración permanente,
y que permea en otros ámbitos culturales, en este caso en las personas en situación de indigencia, como lo pueden ser la pobreza, la marginación, la salud, la educación, entre otros. Es importante también conocer las causales del hecho social, según lo establece Esther John, como lo son: número 1. Explicaciones causales de las declaraciones causales acertadas. Número 2. Explicaciones causales que distinguen la correlación. Número 3. Explicaciones de condiciones necesarias. Número 4. Explicaciones de narración de historias. Número 5. Explicaciones de las predicciones. Para robustecer el tema, mencionaré a la imaginación sociológica a la que se refiere Mills-Green. La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. Esta solo puede entenderse desde la propia experiencia y perspectiva del individuo, de acuerdo en la época en la que vive, es decir, existe una interdisciplina entre la historia y la biografía de la persona. Esta historia y esta biografía se encuentran atravesadas dentro de la sociedad. Asimismo, es importante destacar que esta imaginación la produce el agente social, es decir, imagina el exterior para poder establecer reconocimiento en el interior y o viceversa. Este reconocimiento da como acto la conciencia para sí mismo. Por lo que en el caso de la imaginación sociológica y las personas en situación de indigencia, denota varias vertientes. Como primer punto, la vida de los agentes sociales que se encuentran en este sector y los problemas estructurales en los cuales les hicieron iniciar, incidir y estar dentro de esta problemática social. Por lo tanto, esta situación no es un hecho particular o un hecho aislado, sino que es un hecho social en el cual varias aristas y varios agentes participaron para poder establecerse en esta problemática social y participar en ello, como por ejemplo desempleo, poca o escaso acceso a la educación, diferencias y deficiencias en el acceso de salud y de vivienda, seguridad, entre otros. Por lo que con lo anterior, no solo nombro y visibilizo el entorno social e histórico de las personas en situación de indigencia, sino que también contextualizo las experiencias del individuo, es decir, lo que se encuentra desde el interior a lo que provoca, incide, incita o inicia esta problemática social, es decir, el exterior. Una vez mencionado lo anterior, algunas alternativas positivas que se me ocurren para poder incidir en esta problemática social son las siguientes. Número 1. Realizar censos de empleo y escolaridad u oficios en casa por casa. Estos censos provocarían empleos, pero además permitiría saber quiénes necesitan el empleo, a qué se dedican e incorporarlos a una empresa o a un centro de trabajo. Número 2. Educación financiera. Capacitar al sector social, en general a la sociedad para tener una buena educación financiera. Número 3. Seguridad de vivienda, en el cual el costo sea bajo, así también como recuperación de viviendas abandonadas. Número 4. Capacitar o capacitaciones de oficios, acceso al arte que garanticen una remuneración económica para poder sustentarse estos agentes sociales. Número 5. Políticas públicas, en el cual se visibilice a las personas en situación de indigencia en la sociedad y en los entornos educativos, sociales, políticos e institucionales. Asimismo, recorrer las calles, ya sea por medio del municipio, del estado o por agentes activos de la sociedad. Manifestarles cuáles son los derechos y hacerles saber cuáles son sus derechos de las personas en situación de indigencia.
Además, incluirlos dentro de la sociedad, escucharlos y hacer valer su participación ciudadana. Número 6. Brindarles acceso a educación y a la cultura.